Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos. Y bueno, hace rato no les traía un video hablado. La verdad es que quise grabar el timelapse de este nuevo cómic art que básicamente es el personaje de Poison Ivy, directamente villana pues de Batman, ¿no? Entonces quise hacer esto y como nos damos cuenta, me gusta mucho dibujar a partir del volumen y la estructura de la persona. Entonces directamente para que ustedes hagan o piensen en dibujar a la anatomía de una persona es mejor siempre pensar en volumen. Entonces si ustedes se dan cuenta no hago palos en plan bolitas y mediciones exactas, sino lo que hago es un acercamiento a las proporciones a partir de directamente pues el volumen del cuerpo de ella. Directamente esta ilustración es basada de una cosplayer. Eh, la cosplayer se llama Micti Raccoon para que la sigan en redes. Igual yo dejo toda esta información en la descripción, al igual que mis redes para que me sigan si les gusta. Si se dan cuenta, el dibujo es muy sencillo, no hace falta detallar todo al principio, es un boceto. Entonces en ese sentido pues es muy práctico hacer las cosas de esta manera. Entre menos exacto, pues a la final un poco más libre el movimiento de la ilustración va a quedar. Apenas pues colocamos un poco donde van a ir las manos, como para sugerir dónde están las manos. Siempre creo que en videos pasados yo les había dicho que es importante más que dibujar una línea perfecta, sugerir dónde va a ir esa línea primero. Y ya luego empezamos como a hacerle algunos, vamos agregando detalles. Entonces vamos a directamente agregando algunos detalles más a nuestra Poison Ivy. Directamente pues ya luego de que la anatomía o que queramos que la anatomía ya esté bien o pensemos que ya está de alguna forma bien, entonces directamente pasamos a la ropa y luego pues lo que hacemos es con un brush de pencil, o sea de lápiz, empezar a detallar un poco las cosas ya acercándonos a nuestro line art final. Entonces con lápiz negro lo que vamos a hacer es eso, detallar y acercarnos al line art final. Lo importante acá es que hagan en la parte del fondo o los bocetos de otro color. Es preferible que no lo hagan negro para que no se confundan luego los trazos. Aunque bueno, ustedes lo manejan como quieran, es una sugerencia. Me gusta, yo trabajo dos colores en bocetos, uno azul y otro rojo. Entonces directamente estos, y también trabajo unos brushes especialmente para Clip Studio que fueron desarrollados por un artista que me gusta mucho que se llama Eric Anthony, que igual dejaré los pinceles o el link de los brushes para que se los compren porque estos sí son de pago, los que uso para el boceto. Entonces directamente también los dejaré en la descripción si a ustedes les gustaría tenerlos. Me parecen un poco prácticos. Y luego ya un brush de pincel y van haciendo ya detalles de la ropa. Por ejemplo, pues Poison Ivy directamente está sus vestidos hechos de hojas. Entonces colocamos esos vestidos, las hojitas apenas sugeridas. No hace falta hacer una hoja por una hoja que quede súper perfecta cada hoja porque si no va a quedar no va a quedar como con ese movimiento libre. Al igual también depende del estilo de cada persona. Un poco como que arreglamos las proporciones del ojo. Entonces vamos como arreglando cositas. Hacemos las manos. No hace falta detenernos mucho tiempo en la elaboración de cada cosa. Apenas seguimos sugiriendo, solo que esta vez un poco más detallado. Hacemos como el volumen del pelo, etcétera. Entonces directamente ahí vamos haciendo esos detalles. Bueno, usamos la herramienta transformar para cualquier error que haya de proporción o licuar en Photoshop. La verdad el trabajo en los programas es básicamente
igual, solo que prefiero Clip Studio porque directamente Clip Studio tiene una como una calidad mejor para el line art, el cual acabamos de comenzar ya. Entonces hacemos un line art. eh, si ustedes ven que hay algo mal, si hay una línea mal, elimínenla y vuelvenla a hacer, o sea, no hay problema. No hay afán. La idea es que ustedes sean pacientes a la hora de hacer un line art, que tengan la disponibilidad. eh, y si ustedes son directamente los dueños del pencil o digamos que de la primera parte del boceto, pues directamente pueden, no deben hacer cambios que no hayan hecho en el pencil, ¿no? Directamente para lo que ustedes vean o agregar cosas que ustedes vean que faltaron o mejorar directamente la posición de algunas cosas. Ya con el line art, dependiendo pues la brush ink que ustedes manejen, eh, y el estilo que ustedes manejen, pues la ilustración ya empezará como a asomarse, la ilustración final. Recuerden que el line art ya directamente nos va a dar ese delineado final, entonces acá sí detallamos de manera final, usamos los volúmenes de manera final, y tener en cuenta que estas líneas ya van a ser las finales como tal. Entonces siempre pensar en que el line art, aunque hayan detalles, por ejemplo aquí las hojas se ven esparcidas y no se ven detalladas, pero de todas maneras el conjunto hace que se vea que es un vestido de hojas. Entonces hay que tenerlo en cuenta para dibujar con el liner esas cosas directamente. Una recomendación es manejar el liner, el ink, haciendo algunos trozos gruesos, otros más delgados, dependiendo de la función como esté situada la protagonista o el carácter. Entonces, hacer los trazos más gruesos para generar esas sombras y ese 3D, por ejemplo, en las hojas, para que se vea que no son hojas planas, sino que son hojas que están encima de otras hojas. Entonces es importante pensar en eso. Y así poco a poco vamos haciendo nuestro line art. Eliminamos esas como líneas que sobren, que se pongan encima de otras líneas. Hay que ser muy limpios en eso, tratar de hacer una estructura line art muy limpia, de hacer trazos limpios si se necesita, dependiendo la textura que ustedes quieren dar. Y borren las veces que ustedes necesiten borrar. Digamos que lo que menos queremos es hacer un dibujo de manera apurada, de manera directamente rápida y que quede todo mal. Entonces el tiempo es muy importante en su labor. Normalmente para una ilustración así me demoro desde el concepto hasta directamente el terminado, más entre 2 a 3 horas, pero podría llevar más si quiero algo más terminado aún. Hay muchos estilos, pero en este estilo, o formas de dibujar, pero especialmente para este estilo de cómics es importante que en el line art ya quede finalizada la ilustración como tal, es decir, que luego en el color no agreguemos detalles o cosas que sean parte de la estructura de la ilustración. Entonces es importante que una vez que en el line art ustedes ya directamente diseñen todo tal cual va a quedar, porque después usando el color es más complicado mejorar detalles o se daña más fácil. Entonces es importante que esta etapa del line art quede perfecta. Esto no pasa con otros estilos, por ejemplo pintura digital, en el cual pues con el color incluso podemos arreglar cosas. No, aquí es mejor que el line art sí quede perfecto, arreglar detalles, agregar volúmenes. En Clip Studio, para agregar volúmenes recuerden usar transformar,
pero en Photoshop pueden usar licuar, que es un poco más fácil. A veces incluso lo que hago es terminarla en Clip Studio en Line Art y me paso a Photoshop y uso la herramienta licuar, aunque esto la verdad es un gasto de tiempo. Entonces últimamente estoy usando más transformar propio de Clip Studio. El transformar lo pueden seleccionar y directamente en edición encuentran la herramienta de transformación y arreglan todo lo que ustedes necesitan. Yo suelo utilizar bastante el lazo. Una de las cosas que directamente en muchos sitios les dicen las sombras nunca van de negro, pero en este estilo de cómic y en el estilo que he desarrollado sí van de negro. Entonces lo que hacemos es con la herramienta de lazo escoger algunos lugares en los cuales hay sombras duras potencialmente, recuerden, sombras duras, y me gusta mucho agregar ese estilo en el cabello para hacer como esa volumen 3D. Entonces pueden con la herramienta lazo generar secciones de sombra negra, totalmente negra, y después con la herramienta lazo también hacer secciones de textura. A mí me gusta mucho agregarle la textura a ciertas cosas, especialmente en ropa de las personas. Entonces ahí se dan cuenta, acabo de ponerle textura a las hojas. Que son punticos, puntillismo. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Esto también es más fácil hacerlo en Clip Studio porque Clip Studio tiene todo un repertorio de texturas. En cambio en Photoshop hay que añadirlas, hay que conseguirlas, hay que descargarlas y añadirlas como textura. Entonces es más complejo el proceso. Recuerden añadir su logo. Bueno, este es como el line art, ya está terminando. Si ustedes se dan cuenta, está bastante proporcionado, tiene sombras, tiene texturas. Ese es un line art final, básicamente. Son líneas puntuales, detalles puntuales, sombras y texturas, punto. Luego del line art podemos pensar como directamente en el fondo, si queremos, o pasar de una vez al color. Yo en esta ocasión pues pasé directamente al color. Y lo que hago es escoger un color, seleccionar la ilustración en su totalidad y directamente escoger el color que más se ve en la ilustración. En este caso el color que más se va a resaltar es el piel. Y con un airbrush, airbrush de estilo spray, lo que hacen es como empezarle a dar volumen a ese color, dependiendo pues las zonas donde estén. Entonces lo que hago es darle un poquito de color. En Clip Studio tengo la ventaja de que hay unos colores o hay una paleta de colores que se descarga como en la tienda, es gratis, que hay distintos tipos de color piel y que dan también el color piel y dan como sus sombras o variantes de sombra. Es muy útil la verdad que estudio que tiene estas cosas. Entonces empezamos directamente como a seleccionar los colores de la ilustración. Entonces aquí con la herramienta lazo empezamos a colocar o a generar esas donde va a ir en este caso el color del vestido. Entonces seleccionamos nuestro vestido, el vestido de hojas, que obviamente pues posteriormente lo colorearemos de verde. Entonces acá se dan cuenta, usted simplemente rellenar y ya está de verde. Obviamente hay algunos defectos que con un brush plano debemos arreglar para que no se pase de pronto el rosado en ciertas zonas donde no debería ir. Entonces ahí hacemos como ese trabajo pequeñito. Jugamos con las máscaras, jugamos con los píxeles para no salirnos de las zonas que queremos. Entonces es importante eso. Es importante, hay una herramienta que me encanta que es usar control U. Esto funciona tanto en Photoshop como en Clip Studio. Control U. Y control U les va a permitir, o control B también, pero control U les va a permitir gestionar el color, tanto cambiar el color como cambiar la luminosidad, cambiar la saturación. Si ustedes ven que ese color de hojas verde está muy oscuro, entonces ahí lo pueden volver más brillante. Recuerden, control U. Y lo pueden hacer directamente a cada color que ustedes pongan. Pueden jugar con cada color por aparte creando una máscara nueva, o pueden jugar con el color también seleccionando las zonas que quieren de otro color y usando esta herramienta de tono saturación control U y mejorándolas. Si ustedes lo hacen todo en una sola capa, digamos que es complicado en el punto de que
va a quedar todo el color en una sola capa, y luego si ustedes quieren darle más saturación a solo un color es un poquito más complicado en Clip Studio. En Photoshop tenemos la ventaja de usar corrección selectiva, entonces directamente pues podemos cambiar los colores por su tonalidad, entonces es un poco más fácil manejar los colores bajo una sola capa en Photoshop. En Clip Studio sí recomiendo manejarlos en diferentes capas usando una máscara de recorte que permita que no se salga de la máscara que tengamos seleccionada en principio. Entonces usamos una máscara y no se va a salir de ahí el color. Es mejor, y vamos dándole control U y cambiando el tono, cambiando el color, cambiando todo. También pueden usar control B para ir equilibrando el color en la ilustración, aunque aquí no lo uso mucho, creo que lo uso más al final. Entonces, bueno, luego de esta parte de line art, pues lo que nos concentramos es en el color, pero en el color plano, ¿no? A veces me gusta, como ustedes se dieron cuenta, con Airbrush, con la herramienta de spray, hacer algunas sombras suavecitas, porque me encanta empezar a ver volumen. Pero lo importante en esta etapa es que ustedes pongan todos los colores planos que tiene la ilustración. El color piel, el color de los ojos, el color de la boca, etcétera, del vestido. Luego con la herramienta lazo, como ustedes se dan cuenta, estoy seleccionando las zonas donde hay sombras, donde va a haber sombras. Entonces seleccionamos todos los lugares donde va a haber sombras. Este seleccionado no tiene que ser perfecto, porque es un primer sombreado, y esto les va a evitar de una forma, o sea, les va a evitar perder tiempo en hacer sombra por sombra, y van a poder hacer la sombra de toda la ilustración, incluyendo vestidos y todo. O sea, esto es lo hago así para yo evitarme coger color por color y hacer una cosa. Entonces vamos a edición y directamente seleccionamos una nueva capa de corrección, brillo y contraste, y luego ya se nos crea una máscara de capa con las sombras, las cuales podemos saturar un poquito más, darle un poquito de contraste o darle menos contraste o más contraste. Entonces, como se dan cuenta, luego con un pincel de un pincel blender de blend podemos seleccionar esas sombras y darle formas dependiendo la direccionalidad del músculo. Estas sombras lo que nos da más que sombra es como la forma del músculo, entonces debemos darle como dirección a esos músculos usando ese brush blender. Y como se dan cuenta, esas sombras le dimos a toda la generalidad de la ilustración. No necesitamos directamente escoger, darle sombra color por color como hacen algunos artistas, y que a la final lleva más tiempo. Entonces, en ese sentido, y es un poco más aburrido para mí. Entonces, en ese sentido, de esta forma es más chévere, es más práctico y le da sombra con los colores, con la gama de colores que yo quiero a cada cosa. Entonces, ya lo que hacemos luego es coger una brush estilo hard round, un pincel hard round, y directamente como que organizar esas sombras, ¿no? Darle un volumen más perfecto, arreglar sombras que de pronto se pasen, dar volumen en ciertas zonas, mejorar. Y luego lo que hacemos es lo mismo, pero usando la herramienta brillo y contraste en nueva capa de corrección. Ya no lo oscurecemos, y lo que hacemos es darle más brillo. Entonces igual seleccionamos las cosas y le damos más brillo. Y después utilizamos pues nuestro pincel blender para que ese brillo como que se añada y le dé esa corporalidad a nuestro carácter o a nuestro personaje. Igual este principio es usado no solo para personajes sino para todo. O sea, en todas las ilustraciones van a ver que yo utilizo este proceso, en el cual es básicamente lazo, nueva capa de edición, nueva capa de corrección, y directamente pues empezamos a jugar con las herramientas que nos da Clip Studio Photoshop en plan saturación, brillo y contraste, etcétera. Ahí se dan cuenta que estoy utilizando herramientas para cambiar el color. Ahí desaturo un poquito porque lo que voy a hacer luego es dar saturación en ciertos lugares. Ahí cerré un poco la ventana, pero ya volví al programa. Utilizamos curvas también para darle curvas es utilizado para darle potencia a la ilustración.
Si ustedes no usan curvas, la ilustración puede que les quede un poco como borrosa o simplona. Entonces curvas puede ayudarles a esas tonalidades a darle un poco más de fuerza. Usamos máscaras de corrección estilo degradados para darle una como tonalidad general a la ilustración. O también pueden usar equilibrio de color usando control B para que ustedes puedan directamente usar. Pueden usar lazo y con la herramienta de pencil, de brush pencil, ir como arreglando distintas zonas. Como lo estoy haciendo que se me fue mucha iluminación, estoy como dándole más color a ciertas partes que estaba muy blanco. Entonces recuerden que en la parte de color ustedes pueden agregar color, arreglar color, pero no arreglar ya forma. Si ustedes se dan cuenta, no he arreglado forma en ningún caso porque ya es complicado. O sea, ya en este punto la forma nos la dio el line art. Si podemos arreglar el line art, por ejemplo, en plan haciéndolo más grueso en ciertas zonas, pero igual es mejor que esté desde que dejamos el line art limpio en blanco y negro, no después. Le damos con un pincel y blanco, le damos algunos brillos en las partes para de pronto en las partes donde hay más luminosidad para darle un efecto así 3D. Por eso es que le doy como blanco. Arreglamos ciertas cosas que no habíamos visto antes. Y bueno, podemos luego ya cuando haya un color general con sombras podemos pensar en el fondo. En este caso pensé en usar el negro, pero no me gustó cómo se contrastaba con el verde, entonces a la final lo descarté. Pueden usar juntar todas las capas, cuando ya vean que el color está bien, que ya no van a hacer cambios en cuanto a color y sombras. Podemos como juntar las capas y comprimirlas en una sola. Seleccionar y comprimir capas en una sola. Y luego ya con ese color solito lo arreglamos. Nuestro liner está arriba, entonces no va a afectar. Podemos agregar detalles de liner de pronto, pero muy básicos. Yo sobre todo arreglo son detalles en cuanto a puntillismo, en cuanto a defectos. Entonces ahí por ejemplo acabo de agregar con brush directamente de punticos, ahí agregué algunas cosas. Ahí seguí pensando directamente en un fondo negro, pero no me llamaba la atención. Y añadimos detalles de luminosidad puntuales con el blanco. Listo, ya pues aquí agregué algunos detalles de efectos, en plan como líneas que se salen, suciedad de tinta como si se hubiera metido en el papel, cosas así que eso, entre cosas que sean defectuosas, le da como vida a la ilustración, le da como un toque más tradicional. Entonces de esta manera ya vamos terminando, añadimos algunos detalles pequeñitos, recuerden usar la herramienta lazo, es la mejor para generar sombras sin importar la tonalidad en la que la hagas. Entonces digamos que no pasas tanto tiempo pensando en qué verde sería el indicado para hacer la sombra, sino que ya directamente de esa manera ya va a ser más rápido el proceso. Y ya pues aquí está prácticamente finalizada. Estoy añadiendo detalles, mejorando el liner en ciertas zonas, y lo que hacemos es a la capa de nuestro liner le damos el efecto brillo en la parte de arriba, en la parte donde son los tipos de capa que uno puede escoger. Le damos que sea brillo, hay multiplicar, hay otras, pero le damos brillo a esa capa y control U
y aumentamos la luminosidad un poquito para que ese line art coja el color de la ilustración. Entonces el line art donde es verde va a estar verde y donde está rojo va a estar rojo. Luego hay que arreglar algunos detalles porque el line art se va a perder un poquito, entonces hay que volver a darle como a esos detalles más fuerza, y de esa manera tenemos un line art del color de las zonas donde está el line art. Es bastante. Luego al final pues ya podemos pensar, en este caso como era un carácter, pues hicimos un fondo sencillo con una transparencia azul, y ya un degradado, una transparencia de degradado azul y listo. ¿Por qué no? Pues no. Es un personaje, no requiere mayor, algo más complicado. Y agregamos detalles. Pelo suelto. A veces pelos sueltos le dan vida a la ilustración. Y ya terminaríamos nuestra ilustración. Muchas gracias por ver este video. Espero traerles videos más así, un poco más hablados y explicando cosas que hago que son un poco más útiles de lo que hacen otros artistas, en plan de para gestionar bien el tiempo. No olviden suscribirse.